Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Mi nombre es Natalia, soy la directora del área de empleo en Fundación Santa María la Real. Y bueno, la verdad es que para nosotras es un placer poder estar hoy aquí por segundo año consecutivo presentando un avance dentro del mapa Stop Biogen, que es un proyecto que, como muchas ya sabéis, comenzamos el año pasado gracias al apoyo del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género, y que nos permitió el año pasado poner en marcha esta iniciativa, un recurso que, además de ser un recurso informativo y de investigación social sobre la violencia de género en España, los recursos y las soluciones que existen, también nos permitió poner en marcha una solución digital para agrupar de alguna manera pues todas las prácticas que se están poniendo en marcha en el país y que muchas veces son desconocidas tanto para los profesionales como muchas veces para las personas que pueden necesitar del uso de alguno de estos recursos. Este año, además, y gracias a las conclusiones que obtuvimos en el informe publicado el año anterior y que tenéis disponible en la página web del proyecto Mapa Esto. No Natalia, te has se oye. silenciado. Sí, ¿Ahora? ahora sí. Ahora sí. Una mano negra me ha silenciado, pero ya está, ¿no? Ahora sí me escucháis, vale. Nada, lo que os estaba comentando, que un poco gracias a esa investigación que hicimos el año pasado, identificamos que había dos líneas de dos tipos de violencias que estaban menos estudiadas y sobre todo también que había menos recursos identificados y que sin embargo es una problemática que afecta, como veremos a lo largo de las conclusiones y de los resultados del estudio, a muchas mujeres también en España, ¿no? Esas dos violencias son las violencias digitales y las violencias de salud sexual y reproductiva. Hoy profundizaremos y conoceremos a qué se refieren estos dos ámbitos, cuáles son algunas de las soluciones también que se han identificado. Y para todo esto, bueno, y también me acompañan del equipo de la Fundación el área de investigación social, evaluación y seguimiento, que es un área relevante dentro de la organización y donde conseguimos pues, profundizar en todas estas problemáticas, sobre todo con el objetivo, como siempre decimos, de diseñar soluciones nosotras mismas y también las entidades y los profesionales que hoy nos acompañáis. Para poder llegar a estas conclusiones, a lo largo del estudio se han podido entrevistar a más de 650 mujeres, se han realizado 28 entrevistas con expertos y profesionales y también mujeres víctimas de estas violencias. Hemos dado como resultado un informe que hoy tendréis también disponible y que podréis también descargar en la página web. Y por mi parte, pues nada más, solamente animaros a que podáis visitar la web del proyecto, que bueno, que aquellas personas también o profesionales que consideréis que puede ser de interés esta información, que se la podéis hacer llegar. Nuestro objetivo es que la herramienta y las conclusiones de los informes lleguen al máximo número de profesionales posibles y también al máximo número de mujeres que puedan necesitar pues de esta plataforma. Y nosotras, por nuestra parte, pues encantadas también de poder conocer vuestras sugerencias, vuestras preguntas. Tendréis también un espacio para poder hacerlo. Y bueno, y para recalcar también el compromiso de esta fundación pues en la lucha contra la violencia de género, en la que también consideramos muy importante por eso el poder tejer redes también con otras entidades, con otros profesionales y bueno, y colaborar de alguna forma. Así que por mi parte nada más, ya doy paso a Laura Oncina, que es la responsable del Departamento de Investigación Social, que va a explicarnos ya un poco más en detalle los objetivos de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias a todas las personas que estáis aquí. Y nada, esperamos que, pues, que lo que vamos a exponer al final os resulte útil. Si puedes pasar, Paula, a la pestaña de los objetivos. A la de los objetivos, ahí, fenomenal. Como comentaba Natalia, esto es un proyecto, ¿no? Y una investigación que inició en el año 2022 y ahí ya pudimos identificar que había dos tipos de violencias que eran menos estudiadas, menos conocidas y por lo tanto con menos proyectos o iniciativas para poder abordarlas, ¿no? Entonces, este año lo que planteamos precisamente es ampliar ese conocimiento sobre esas formas de violencia menos estudiadas y que son invisibilizadas, que en este caso es en el entorno digital y sexual reproductivo,
Continuar y ampliar ese mapa que iniciamos el año pasado y que luego veremos, introduciendo nuevas iniciativas, nuevos proyectos y específicamente proyectos dirigidos también a estos dos ámbitos y mejorando también lo que es el mapa, ¿no? Con las diferentes categorías para que sea un recurso tanto para las profesionales que estáis trabajando con mujeres víctimas de violencia como también para las propias mujeres, ¿no? Que ese al final es nuestro objetivo. Y luego otra de las cuestiones fue ahondar también en ese perfil, ¿no? De las mujeres que eran víctimas de violencia, concretamente estos dos tipos de violencia, poder identificar las necesidades específicas para favorecer, ¿no? Su situación y en relación a esto hemos elaborado también un informe de recomendaciones para, bueno, que incluye recomendaciones para intervenir con mujeres, ¿no? Que se encuentran en una situación de violencia en el entorno digital o sexual reproductivo, que bueno, ya os comentaremos después, que transferiremos también en un evento, haremos la transferencia de estas recomendaciones el 21 de marzo, ¿no? Y entonces podréis ahí también verlo. En este caso solo veremos en este evento la parte de investigación. Si puedes, Paula. Gracias. Bueno, muy rápida la metodología. En primer lugar, pues la revisión, como siempre, ¿no? De fuentes legales, bibliográficas, estadísticas del fenómeno objeto de estudio. Luego realizamos también una encuesta que estaba dirigida a mujeres que se encontraban vamos, que estaban en esta situación de violencia o bien que habían presenciado en su entorno cercano violencias contra las mujeres. Esto lo complementamos con una parte más cualitativa en el que realizamos entrevistas a personas pues, expertas en la materia, profesionales de la intervención y a las propias mujeres que han sido víctimas de estos dos tipos de violencia. Y ya después hemos estado durante todo este año actualizando el mapa, como os comentamos, y luego os presentaremos y a día de hoy bueno, pues tenemos 282 iniciativas recogidas en este mapa. Y ya doy paso a mi compañera Paula, que os va a explicar los principales resultados de la investigación y vamos, del equipo de investigación. Así que nada, muchas gracias y cuando quieras, Paula. Muchas gracias, Laura. Pues sí, efectivamente procedemos ahora a presentaros los resultados de la propia investigación de este año que hemos desglosado en tres apartados. El primero de ellos, el objetivo que tiene es aportaros una mirada general a las formas de violencia en diferentes ámbitos, que en este caso hemos desglosado en 7, con el fin último de mostraros la importancia del por qué prestar atención o dirigir la mirada a estos dos ámbitos de estudio que son la violencia en el ámbito digital y los derechos reproductivos. En primer lugar, para que os hagáis una idea, el primer motivo identificado tiene que ver con que detectamos una cobertura normativa bastante desigual en función del ámbito de violencia que contemplemos, siendo aquellos más abordados, por supuesto, la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o expareja y el ámbito familiar. Sin embargo, en comparación a estos dos ámbitos, detectamos cómo se está empezando a prestar además parcialmente atención a estos ámbitos a lo largo de la última década. A nivel internacional, a través del Convenio de Estambul y en este caso solo en el ámbito de la salud y los derechos reproductivos, y en el ámbito nacional, a partir del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que de nuevo está prestando atención o cubriendo de forma parcial estos dos ámbitos. Este sería el primer motivo que nos ha guiado a dirigir la mirada a estos dos ámbitos. En segundo lugar, y ya adentrándonos en los resultados que hemos obtenido en la investigación, detectamos cómo bueno, más del 50% de las mujeres encuestadas han manifestado sufrir violencia en el ámbito público, en el ámbito de la pareja o expareja y familiar, llegando en este primero hasta el 72,48%. Pero cuando prestamos atención a los ámbitos digital y de salud reproductiva, detectamos que, a pesar de que no son cuantitativamente donde más han manifestado sufrir violencia, sí que son ámbitos donde cada vez se está percibiendo más situaciones de violencia contra las mujeres, especialmente en el ámbito digital, donde hasta un 44,04% ha detectado, ha presenciado formas de violencia, y en el ámbito de la salud hasta un 25,69%. Teniendo en cuenta estas cifras, ahora sí que nos gustaría profundizar en cómo se manifiesta en las particularidades de estas formas de violencia en estos dos ámbitos, comenzando por el digital. Antes de nada, sí que queremos ofrecer unos datos contextuales para que os hagáis una idea de la incidencia de esta violencia en España, prestando atención a las tres formas de violencia en las que hemos desglosado la violencia en el ámbito digital, que sería el acoso digital por motivos de género.
se refiere a todas las formas de violencia que se ejercen a través de medios digitales y tecnológicos con el fin de humillar y vejar a la víctima por motivos de género. Cuando esta violencia tiene una connotación sexual lo denominamos acoso sexual digital, y cuando pueda acabar derivando o las mujeres son captadas con fines de abuso sexual se denomina trata virtual. En ambos casos, las violencias que se reflejan a través de las redes sociales están muy presentes, y vemos como en el 79,8% de las mujeres entre 16 y 24 años han sufrido situaciones de ciberacoso, en el 7,4% de mujeres mayores de 16 han sufrido insinuaciones inapropiadas, humillantes, intimidatorias u ofensivas. Incluso en un 61% de los casos las mujeres han sido captadas a través de redes sociales y han acabado en situaciones de trata. La situación es tal que el Parlamento Europeo ya ha solicitado a la Comisión Europea que se defina un instrumento legislativo concreto para poder paliar esta situación. Ahora, adentrándonos en qué hemos detectado a través de nuestras técnicas de investigación, vemos cómo casi la mitad de las mujeres encuestadas han presenciado violencia en este ámbito, como mencionábamos, un 44%, y casi una de cada tres han sido víctimas directas de alguna forma de violencia en el ámbito digital. Si prestamos atención a las características sociodemográficas, socioeconómicas de las víctimas, podemos ver cómo hay algunos perfiles de mujeres que presentan una especial exposición a sufrir este tipo de violencia, detectando diferencias estadísticamente significativas en todos los casos. Véase las mujeres menores de 34 años, mujeres sin hijos o mujeres con ingresos en el hogar bajos, más cerca de 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en este ámbito, y en el caso de las mujeres con nacionalidad extranjera, más del 50% han sido víctimas de violencia en este ámbito. Además, detectamos cómo ser víctima de esta forma de violencia está también vinculada a ser víctima de violencia en otros ámbitos. Véase, un 81,36% de las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia digital lo han sido también en el ámbito de la pareja o expareja, y un 86,44% lo ha sido también, además de en el ámbito digital, víctima en el ámbito público. Dicho esto, nos gustaría ahora profundizar o desglosar cómo se manifiesta la violencia en el ámbito digital. Sus principales manifestaciones son el acoso digital por motivos de género, sufrido por un 76,27%, y el acoso sexual digital por un 72,88%. Y si dirigimos la mirada hacia qué herramientas o por qué herramientas se manifiesta, identificamos algunas diferencias reseñables en función a la edad de las víctimas, como por ejemplo, aquellas de 34 o menos edad sufren especialmente estas prácticas a través de canales como WhatsApp y redes sociales como Facebook e Instagram. Sin embargo, en el caso de las mujeres entre 35 y 49 años podemos ver cómo, además de sufrir violencia por estas vías, aunque no tanto predominantemente, por ejemplo, como redes sociales como Instagram, sí que sufren, sí que les llegan más formas de violencia por apps de citas o formas como correo electrónico. Y en el caso de las mujeres de 50 años, la red social por excelencia por las que más reciben este tipo de prácticas es Facebook. Dicho esto, nos gustaría ahora profundizar aún más el acoso digital por motivos de género y las víctimas que lo han sufrido, qué prácticas han recibido o a las que han sido expuestas. Detectamos que la gran mayoría son diferentes formas de ciberacoso, siendo en gran parte de los casos, en un 60%, sobre todo la vigilancia de sus actividades, ya sea en el espacio digital o físico. En más del 50% han sufrido amenazas, y en torno a un 50% también falsas acusaciones por estas vías. En el caso de las víctimas que han sufrido acoso sexual digital, detectamos sobre todo casos de ciberembaucamiento en un 76,74%, particularmente el contacto mediante mensajes o llamadas con propuestas lascivas o sexuales, siendo la víctima mayor de edad. Y en el segundo caso, por supuesto, casos de sexting no consentido, como es por ejemplo la recepción de materiales fotográficos y vídeos de carácter sexual y erótico. Ahora, nos preguntamos por los perfiles agresores y victimarios que están detrás de estas prácticas, y encontramos que, en términos generales, los perfiles donde más apuntan las víctimas es agresores que son hombres desconocidos, en un 50,85% de los casos, seguidos de la pareja, en un 18,64%. Ahora,
Prestando atención de nuevo a diferencias en función de las edades de las víctimas, vemos cómo en el caso de las mujeres jóvenes sigue esta predominancia de hombres desconocidos cerca de un 50% y parejas, en este caso también más cercanas al 30%, pero en el caso de las mujeres entre 35 y 49 años vemos cómo son agredidas además en mayor medida por contactos en sus redes sociales, en un 11,43%, y compañeros de trabajo, también cerca de un 9%. Prestando atención a las diferentes formas de apoyo y redes de apoyo con las que han contado las víctimas de violencia en el ámbito digital, detectamos una especial predominancia de los perfiles de las amistades como sustentadores de diferentes formas de una mayor diversidad de formas de apoyo, destacando sobre todo por su apoyo psicológico cerca del 60%, ayudarles a reconocer que estaban siendo víctimas de violencia en torno al 50%, ayudarles a salir de la situación de violencia o ayudarlas incluso a buscar servicios de ayuda. Por parte de los perfiles como la familia, detectamos como sobre todo su apoyo suele ser psicológico, también cerca del 50%, y también apoyo económico, en torno al 30%. Por parte, en el caso de la pareja, en el caso de aquellas víctimas que han manifestado tenerla, detectamos como su principal forma de apoyo es el apoyo psicológico, también en más del 50% de los casos. Por último, queríamos apreciar si luego estas víctimas de violencia en el ámbito digital formaban parte de proyectos o iniciativas de ayuda o que colaborasen en paliar este tipo de violencia. Y detectamos una escasa participación. Tan solo un 30,51% de las mujeres han participado en este tipo de proyectos, pero además solo 16,67% se han dirigido a proyectos que están especializados en el abordaje de violencias en el ámbito digital. Dicho todo esto, ahora nos gustaría profundizar en cómo se manifiesta la violencia en el ámbito de la salud y los derechos reproductivos, presentando de nuevo algunos datos contextuales para que os hagáis una idea. La violencia obstétrica, toda aquella violencia que sufren las mujeres en su proceso de embarazo, parto y posparto. La violencia es tal que el organismo de la ONU, la CEDAW, ha insistido a España en que revise su legislación e incluya explícitamente legislación que contemple la violencia obstétrica. Ya ha llamado la atención a España en 3 ocasiones por casos graves de violencia obstétrica. En el caso de otras formas de violencia en este ámbito son el impedimento a la interrupción voluntaria del embarazo y que puede derivar ya en un embarazo forzoso. En este caso vemos cómo entre 2011 y 2020 al menos 45.000 mujeres han tenido que desplazarse fuera de sus provincias para poder ejercer este derecho que a nivel legislativo debería estar disponible a nivel público en todo el territorio. En tercer lugar tenemos la esterilización o aborto forzoso, en el cual encontramos que en 2017 se han practicado hasta 93 esterilizaciones forzosas a mujeres con discapacidad. Y por último, la mutilación genital femenina, que podría aparentar que es un problema que no está presente en España. Según fuentes como Save the Children, se estima que más de 3.000 niñas podrían estar en riesgo de sufrir este tipo de violencia. Dicho todo esto, procedemos ahora con los resultados de la propia investigación, en el que se puede apreciar cómo casi la mitad de las mujeres encuestadas han vivido o presenciado violencias en este ámbito. De hecho, un 22,48% han sido víctimas directas de él. Y prestando de nuevo atención a aquellas mujeres que podrían presentar una mayor exposición a sufrir este tipo de violencia, identificamos diferencias estadísticas significativas en 3 casos. El primero sería las mujeres con condición de discapacidad, donde casi la mitad, casi el 50%, han sido víctimas de violencia en este ámbito. Las mujeres entre 35 y 49 años y mujeres con hijos, casi pues, 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de este tipo de violencia. Y por último, aunque sin presentar diferencias estadísticas significativas, pero sí relevantes, detectamos como mujeres residentes en entornos semiurbanos y rurales, cerca de 3 de cada 10, de nuevo, han sido víctimas de este tipo de violencia, de alguna de sus formas. De nuevo, intentando desgranar cómo se manifiesta la violencia dentro de este ámbito, vemos que la forma más sufrida por las mujeres de este ámbito es la violencia obstétrica, que ha sido sufrida por un 89,80% de las mujeres. Y prestando atención de nuevo a qué perfiles señalan las víctimas como precursores de este tipo de violencias, encontramos que hay algunas diferencias en función de la forma de violencia que contemplemos. En el caso de la violencia obstétrica, las víctimas han señalado
a las doctoras y enfermeras en un 45,45% como personas que han ejercido este tipo de violencias. En el caso de los impedimentos a la interrupción voluntaria del embarazo, se señala más a profesionales sanitarios varones en un 30% y en los casos de esterilización o aborto forzoso se ha señalado a mujeres sanitarias y otros perfiles por igual, en un 50% de los casos. Por último, ya intentando desengranar de nuevo las formas de violencia ejercidas dentro de la violencia obstétrica, ¿qué prácticas han sufrido las mujeres víctimas de este tipo de violencia? Vemos como en el 75% de los casos han sufrido sobre todo actitudes autoritarias o despectivas a la hora de darles indicaciones y también en más de un 70% han sufrido comentarios condescendientes y paternalistas ante sus preocupaciones o miedos. En el caso de las víctimas de problemas a la hora de ejercer la interrupción voluntaria del embarazo o sufrir un embarazo forzoso, encontramos cómo en el 60% de los casos han sufrido acoso verbal por parte de personas desconocidas por su decisión de no continuar con el embarazo y en un 50% este acoso provenía por parte de sus familiares y amigos. En este sentido, prestando atención a las formas de apoyo, vemos una menor diversidad en comparación a las víctimas de violencia en el ámbito digital, pero sigue predominando las amistades como mayores perfiles que prestan más diversidad en los apoyos, siendo por supuesto el apoyo psicológico el predominante, cerca del 60% de los casos, ayudando a la víctima a reconocer que estaba siendo de violencia en un 40% y ayudarles a salir de la situación de violencia en un 26,53%. En el caso de la pareja y la familia, vemos como en ambos casos la principal forma de apoyo que suelen prestar es el psicológico, ambas cercanas al 50%. Y por último, lanzándonos la misma pregunta sobre si las mujeres víctimas de violencia en este ámbito participan en proyectos e iniciativas destinados a paliar ese tipo de violencia, vemos también una escasa participación y solo un 24,49% de las víctimas ha formado parte de proyectos y además de las cuales tan solo un 25% se han dirigido a proyectos específicos en el ámbito de la salud o que contemplan específicamente la violencia ejercida en el ámbito de la salud y los derechos reproductivos. Dicho esto, pues cedo la palabra a mi compañera para presentar las conclusiones. Muchas gracias. Gracias, Paula. Nada, como es mucha información, como habréis visto, de todas formas, bueno, esto es un resumen del informe. Os invito que estará disponible en la página web a que lo leáis, ¿no? Os lo podáis descargar y lo tendréis para consulta. Pero vamos, a modo de resumen, si puedes, Paula, pasar la diapositiva, como los 4 puntos, ¿no?, que sí que nos gustaría destacar pues de los diferentes datos, ¿no?, para que nos quedáramos al menos con esa información también. En el caso de la violencia ejercida en el ámbito digital, como ha comentado Paula, una de las principales dificultades también con la que nos hemos encontrado es que es muy difícil saber realmente cuál es el alcance de esta violencia, porque en muchas ocasiones aquellas conductas están normalizadas, ¿no?, dentro de lo que sería violencia, incluso no se reconoce en muchas ocasiones pues, que se pueda difundir información de una misma como, ¿no?, ajena como un delito. Entonces, esa es una de las principales cuestiones, ¿no?, que es importante tener en cuenta. Luego, respecto a esas formas de violencias más sufridas, pues lo que hemos visto, ¿no? Destaca ese acoso digital por motivos de género, que se manifiesta principalmente mediante el ciberacoso, y el acoso sexual digital, que se manifiesta predominantemente por el ciberembaucamiento. Respecto al perfil, en función de nuestra muestra de aquellas mujeres en las que hemos identificado una mayor incidencia de este tipo de violencia, pues destacan aquellas mujeres más jóvenes, de 34 menos años. También hay un mayor porcentaje de personas con nacionalidad extranjera que no tienen hijos y que pertenecen a hogares con bajos ingresos. Y luego otra de las cuestiones que también comentaba Paula, ¿no?, en el ámbito de la parte de proyectos, es esa escasa participación que existe de las mujeres que sufren este tipo de violencia en diferentes proyectos y iniciativas, ¿no?, que solo un 16% realmente acude a estos proyectos especializados. Y también con esta parte más cualitativa de personas expertas, también se destaca cómo existe una escasa oferta al final de recursos, de proyectos y de iniciativas para dar respuesta a las posibles necesidades que puedan tener las mujeres que sufren este tipo de violencia. Luego, respecto a la violencia ejercida en el ámbito de la salud,
y de los derechos sexuales, nada, Paula, de los derechos sexuales, Perdona. nada, reproductivos, bueno, pues lo que también lo que veíamos, ¿no? Que una de las principales dificultades es que no se reconoce en muchas ocasiones este tipo de violencia por la sociedad en general y lo que es más preocupante por los profesionales sanitarios, ¿no? Y en muchas ocasiones los diferentes tipos de violencia se manifiestan al final hacia las mujeres por esas ideas preconcebidas, ¿no? Que existen sobre el parto, los roles de maternidad, de la crianza. Entonces, bueno, luego, respecto a esas formas de violencia que hemos identificado que son predominantes, destaca, además con un porcentaje bastante alto, como veis, la violencia obstétrica, que se manifiesta pues, en esas actitudes más autoritarias, más despectivas y también más paternalistas, ¿no? En muchas ocasiones ante la propia situación que está viviendo la mujer en cuestión. Respecto al perfil dentro de nuestra muestra que hemos identificado, que tiene la mayor incidencia de este tipo de violencia, pues destacan las mujeres con edades comprendidas entre 35 y 49 años, en este caso mujeres con hijos, también hay un porcentaje importante de mujeres con discapacidad y también que residen en entornos semiurbanos y rurales. Y lo mismo que pasaba con la otra tipo de violencia, hay una escasa participación en proyectos. Solo un 25% acude a proyectos especializados en este ámbito, ¿no? Y también pues, nos da que pensar sobre esa ineficacia de los diferentes mecanismos que podamos tener a nivel institucional para hacer frente a las necesidades de este tipo de violencia. Y ya muy brevemente pasamos a una serie de recomendaciones en función de cada uno de los tipos de violencia. En el caso del ámbito digital, bueno, destacamos cuatro, principalmente promover diferentes acciones educativas a todos los niveles, en población joven, en población adulta, con el objetivo de prevenir este tipo de violencia, ¿no? Y que haya recursos educativos que sean públicos y gratuitos para todas las personas, ¿no? Y que puedan ampliar también este conocimiento y la parte de prevención la importancia, ¿no? Y que impulsemos que se puedan incorporar las distintas prácticas de violencias que se dan en el ámbito digital en las diferentes políticas públicas y planes estratégicos y también cómo se interconectan, ¿no? con otro tipo de violencias hacia las mujeres. Promover, ¿no? Que haya un mayor acceso a una asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencias digitales, que se les pueda dar también un acompañamiento, ¿no? Durante todo el proceso y prevenir la posible revictimización, ya que una de las necesidades también identificadas por parte de las mujeres que han participado en proyectos y en las iniciativas precisamente era esta falta de asistencia jurídica. Y luego ya por último, pues fomentar ese acceso también a los diferentes proyectos, recursos, iniciativas, al apoyo psicológico y social para conseguir ese empoderamiento digital, ya que en muchas ocasiones las mujeres que sufren violencias digitales, pues viven un proceso de desempoderamiento digital que en muchas ocasiones les hace abandonar las propias redes, ¿no? Y el entorno digital. Entonces, bueno, intentar que esto no pase poniendo los medios que son necesarios. Y ya en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, bueno, pues una de las cuestiones principales que es que se pueda garantizar que se cumple de manera homogénea toda la legislación existente sobre la salud sexual y reproductiva y principalmente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ya que pues a través de la investigación hemos identificado pues que hay desigualdades territoriales, ¿no? Y esto no debería pasar. Luego, que podamos avanzar en la aprobación, ¿no? de una legislación nacional sobre la violencia obstétrica dentro de la violencia de género en el ámbito de la salud y derechos sexuales reproductivos y que esto permita a su vez fomentar o impulsar esas prácticas ginecológicas y obstétricas que se basen en la propia autonomía y decisión de la paciente, ¿no? durante el proceso que está viviendo. Igual que en el otro tipo de violencia, impulsar esa asistencia psicológica, social y jurídica, que también es una demanda de las propias mujeres que han participado en estos proyectos. Y luego, pues asegurar que esos centros, ¿no? que es una de las principales vías de atención primaria y centros de salud sexual y reproductiva, pues que aseguremos que haya una prevención y que además pueda haber una formación, ¿no? para poder detectar por las diferentes violencias que se producen en el ámbito de la salud, de los derechos sexuales y reproductivos.
Y esto sería muy brevemente los resultados de la investigación. Ahora quiero dar paso a mi compañera Pierina, que es coordinadora técnica de la parte de investigación dentro del departamento, que os va a presentar el mapa Biogen. Así que nada, muchas gracias. Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias, Laura, por darme el pase. Sabemos que han sido varios datos. La compañera técnica de investigación, Paula, los ha expuesto muy rápidamente. Algunos de vosotros ya estáis dejando, además, preguntas en el chat. Tendremos un momento posterior para que os pueda dar respuesta a ella. Yo os voy a contar, además de todo el contexto pues, más propio de la investigación, que ya lo hemos abordado rápidamente, la herramienta, que además creemos que es la herramienta que más útil os puede parecer y que más atractiva también os puede resultar, ¿no? Yo primero os voy a contar que se trata de un mapa interactivo al que todos y todas vais a poder tener acceso. Paula, si me puedes pasar, por favor, la presentación. Y en este mapa interactivo que está en nuestra web, que os la vamos a dejar por el chat también, que es www.mapabiogen.es, en esta web, que incluye un mapa interactivo, vais a poder encontrar este año 282 iniciativas. Hago énfasis en que son 282 porque hemos ampliado el número de iniciativas que ya presentábamos el año pasado, porque me suena que algún nombre de los que estáis ahora conectados ya también nos conoce el año pasado. Vais a encontrar un número mayor de iniciativas. Y concretamente vais a encontrar, y os vais a dar cuenta que casi el 70% son de nivel autonómico, con una presencia muy importante de iniciativas que abordan las violencias de regiones como del País Vasco, de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Cataluña, ¿no? El mapa se encuentra representado por iniciativas que pueden tener lugar pues a nivel más autonómico, pero también por iniciativas que abordan las violencias y la protección de las víctimas a nivel nacional. Estas son en menor medida, pero también las vais a encontrar en el mapa y luego os voy a enseñar cómo podéis identificarlas. Y al final lo que pretendemos es ofrecer un abanico amplio de distintos proyectos que van desde proyectos más de carácter público, donde detrás se encuentra una administración autonómica o estatal, ¿no? En este caso son cerca del 25%, pero en gran medida el mapa está aglutinando y está recogiendo iniciativas que llevamos a cabo entidades sociales, ¿no? Y muchas de vosotras y vosotros formáis parte de entidades sociales seguramente y vais a poder ver cómo estas iniciativas pues ocupan un gran bloque, ¿no? dentro del mapa. Sin embargo, no hemos querido dejar de lado este año como cosa también novedosa respecto al año pasado, un pequeño porcentaje también de iniciativas privadas o que han emergido de la unión de entidades sociales y entidades públicas, que también nos ha parecido muy interesante también recogerlas. En total, son más de 196 entidades que están viendo sus iniciativas volcadas en este mapa, ¿no? Posteriormente vais a poder entrar en el mapa y vais a poder verlas. De hecho, si alguien tiene interés en que su iniciativa también pueda ser incluida, esta va a poder ser incluida a posteriori, pero esta es la fotografía que tenemos ¿no? a esta fecha. Me gusta recalcar que no son todas las iniciativas, evidentemente, que están puestas en marcha en nuestro país. Seguramente hay más. Esta es una muestra bastante representativa, pero seguro que nos estamos dejando algunas. Por eso me gusta animar a que nos propongáis incluir más iniciativas. Lo que intentamos recoger, sobre todo, como veis, en la modalidad de los proyectos, queríamos recoger iniciativas que abordasen los 7 ámbitos que ya venimos estudiando desde el año pasado. Hemos estudiado las violencias que se producen en el ámbito laboral, público, de la familia, de la pareja, político. Concretamente, nos importaba aumentar las iniciativas que abordaban las violencias digitales que ha comentado Paula, las violencias que se producen en el ámbito de la salud. Y este intento, no lo voy a negar, ha sido también un arduo trabajo, que además ha sido un trabajo conjunto con compañeras que han estado aglutinando y clasificando las iniciativas. Y nuevamente nos damos cuenta que siguen siendo
cuantitativamente bastante inferior la cifra de proyectos que abordan estas violencias frente a las otras. Concretamente, solo 2 de cada 10 proyectos que están recogidos en este mapa abordan las violencias digitales y contra la salud, ¿no? Esto ya nos deja ver lo importante que es que sigamos promoviendo desde las entidades más proyectos que concretamente aborden estas violencias, ¿no? Los tipos de proyectos que vais a encontrar en este mapa, como veis al lado derecho, ¿no? Vais a ver que van desde proyectos que abordan las violencias desde un carácter más preventivo, hasta proyectos que también nos lanzan recursos formativos, recursos de sensibilización, y una gran parte de ellos vais a ver que son proyectos que abordan concretamente la intervención y la actuación con las víctimas. Esto también es muy importante porque vais a poder discernir y clasificar entre proyectos que quizás abordan más la intervención jurídica, la intervención psicológica propiamente, o la intervención integral cuando son proyectos que abordan tanto la intervención desde social, laboral, psicológica y jurídica, ¿no? Cuando aglutina todas estas vais a encontrar también proyectos que abordan esa intervención más integral. Centrándonos en los 2 ámbitos que este año son objeto de estudio, nos hemos podido dar cuenta también que de los proyectos que abordan las violencias digitales, la mayoría nuevamente está centrado en abordar una de las formas de violencia más conocida, además, que es la violencia psicológica. No, me gusta poner la atención y el foco en que solo el 30,77%, es decir, casi 1 de cada 3 proyectos, abordan concretamente el acoso digital. Es decir, todavía son pocos los proyectos que se están centrando en el acoso digital, que, como ha dicho Paula, está teniendo cada vez una mayor repercusión sobre las mujeres, ¿no? Y muchos menos aún son los proyectos que abordan la trata virtual y la trata con fines, que es con fines de explotación sexual, ¿no? O sea que me gusta como recalcar eso, están, pero bueno, pensamos que todavía pueden ser muchísimos más los proyectos que ahonden sobre esto. Y del lado de la violencia sexual, ahí, como decíamos, tanto proyectos como que abordan la mutilación genital femenina, la esterilización forzosa, ¿no? El embarazo forzoso, también los vais a encontrar. Estos también comparativamente, cuantitativamente, son menos que otras violencias que están mucho más trabajadas, como la violencia sexual, la violencia física, pero que les estamos dando también luz y visibilidad a través del mapa, ¿no? No os quiero aburrir con datos. Yo creo que lo más interesante es que ya pase y que os presente el mapa y que podamos ahora juntos ver los campos que nos ofrece. Así que voy a dejar, si puedes dejar de compartir, por favor, Paula, y voy a proceder a compartir nuestra web. Yo creo que ya la estáis viendo, ¿no? Sí. Sí. Vale. Muchas gracias. Vais a ver eso. Tenemos aquí la dirección, ahora os la pasaremos, mapastopbiogen.es. Todos estáis invitados e invitadas a que podáis entrar en la web. Nuestra web es muy sencilla y creemos muy manejable. Nosotras hemos intentado, como digo, a través de un trabajo conjunto que han hecho muchas compañeras, clasificando las iniciativas, hemos querido aportar una web donde la persona usuaria va a poder encontrarse unos 8 campos que hemos puesto aquí, que lo vais a encontrar nada más entrar, 8 campos para afinar la búsqueda que vamos a hacer de las iniciativas. Lo podemos hacer a través de, si conocemos el proyecto o nos suena cómo se llama, podemos hacer directamente esa búsqueda a través del nombre. O lo que nos parece también muy interesante es hacer esa búsqueda a través de la comunidad autónoma en la que se está llevando el proyecto. Aquí vais a ver que están todas las comunidades y ciudades autónomas, y también hay una pestañita de nacional para ver si ese proyecto tiene un carácter estatal. Y lo que nos parece más interesante sobre todo es los campos de forma de violencia y ámbito, ¿no? Aquí vais a ver que concretamente son opciones que podemos marcar a la vez, pero como especialmente nos interesa este año las de violencia del ámbito de la salud y violencia digital, vais a poder marcar sobre ellas. Podéis marcar sobre una, sobre las dos, y al marcar sobre alguno de los ámbitos de interés le dais a buscar y vais a poder visualizar, por ejemplo, los 41 proyectos que tenemos del ámbito de la salud, ¿no?
Posteriormente, si queréis andar en detalles, pues podéis pinchar sobre cada iniciativa y os abrirá una pestaña o una nueva ventana emergente donde vais a tener acceso directo a la web de ese proyecto, donde vais a tener además el correo electrónico para poder contactar con el mismo y un teléfono de contacto, ¿no? Creemos que esta es información muy interesante y además muy sencilla de manejar y que puede ser consultado tanto por profesionales como por mujeres, sean estas víctimas o no, y como también por familiares de víctimas. Concretamente hay tres campos que son nuevos respecto a los del año pasado, es decir, si habéis entrado en la web el año pasado vais a ver que este año tenemos 3 campos nuevos. Estos 3 campos nuevos son la modalidad del proyecto, algo que nos parecía muy interesante recoger este año porque sí que es verdad que con el camino, la incursión de proyectos digitales y además tratándose de violencias digitales, teníamos claro que teníamos que recoger la forma del proyecto, si estos proyectos hacen intervención presencial, si hacen intervención híbrida, online, así que eso también lo vais a poder esta vez conocer. Consideramos también muy importante añadir el nuevo campo de colectivo Diana, que también lo veis por aquí. Vais a encontrar un desplegable bastante importante de colectivos que creemos que son los que más pueden beneficiarse de estas iniciativas, ¿no? Y a los que van dirigidos expresamente. Mujeres jóvenes, desde menores víctimas de violencia de género, incluso familiares de víctimas, población en general, población joven en general, es decir, vais a ver que los distintos colectivos abarcan ya no solo a la víctima, ¿no? Eso también es un avance del mapa este año. Y luego vais a tener el tercer campo nuevo, que es requisitos de acceso, que eso también fue un poco demanda de lo que se recogió el año pasado, que es que las personas que consultaban el mapa querían saber si para acceder a ese proyecto tenían que tener algún tipo de requisito o tener que hacer un procedimiento previo. Pues por aquí también lo vais a conocer y vais a poder marcar y saber cuáles sí, en cuáles no, o en cuáles no se refleja esta información, ¿no? Como veis, el mapa es muy sencillo de manejar. Yo os animo a entrar a la web. Os animo también porque como este año estamos manejando tantos términos como el acoso sexual digital, la trata virtual, a poder descargaros un glosario que voy a intentar, a ver si lo podéis ver, que también lo vais a poder ver. Tenemos otras pestañas como la pestaña del proyecto, donde os explicamos lo que hacemos este año. Tenemos también la pestaña de informes, donde vais a ver próximamente colgado aquí el informe de 2024, ¿no? Y que simplemente pues, intentamos que sea lo más manejable posible. Así que yo creo que con eso os he contado lo principal del mapa. Por aquí tenéis el glosario de términos que podéis descargar para que os familiaricéis con los términos. Y si tenéis alguna duda, lo podéis comentar ahora por el chat y si no, nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Pierina. Sí que había unas preguntas que vamos a intentar responder de la mejor manera posible por el chat. Os las comento, ¿vale, Paula, también y Pierina, para que podamos darles respuesta. Una estaba relacionada con que explicáramos un poco cómo habíamos accedido pues al perfil de las mujeres, ¿no? Cómo habíamos, a nivel metodológico, tenido la información pues, de la investigación. Entonces, si quieres, Paula, comentarlo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Laura. Efectivamente, es importante, a veces por cuestiones de tiempo nos ceñimos y vamos directamente al grano, pero es totalmente cierto que nosotros para la metodología de la encuesta, efectivamente hemos seguido el efecto bola de nieve y hemos tratado de llegar a toda la población de mujeres residentes en España y luego dentro de estas, cuáles habían o bien vivido una violencia en un determinado ámbito, o si bien no lo habían vivido personalmente, pero lo habían presenciado, o pues podría ser pues ninguna de las dos cosas. Entonces, nosotros vamos desglosando dentro de los ámbitos de violencia, dentro de cada uno,
qué forma de violencia han sufrido en particular dentro del ámbito digital, si han sufrido acoso digital por motivos de género o acoso sexual digital o han sido víctimas de trata virtual. Y los datos que hemos presentado es en relación a las víctimas, es decir, aquellas mujeres que contestaron que habían sufrido personalmente alguna forma de esas violencias. Y posteriormente pasábamos a preguntarles qué prácticas concretas habían sufrido. De ahí creo que había otra pregunta, corregidme si me equivoco, que hacía alusión a las cifras, que eran unas cifras elevadas, y es por este motivo, porque todo el rato he intentado hacer alusión a las víctimas dentro de esta forma de violencia. Y por eso las cifras tienen esa magnitud, porque están dentro de la muestra. A lo largo del informe hacemos referencia a la cantidad de la muestra para que también tengáis una idea de las cifras totales. Perfecto, vale. Así que efectivamente las cifras se deben a eso, porque están hechas en relación al cómputo de víctimas. Muchas gracias, Paula. Sí, de hecho, por complementar esta parte fue bastante costoso. Sabéis que es muy difícil hacer al perfil, ¿no? Y bueno, nos llevó bastante tiempo poder acceder a que mujeres nos pudieran contestar de manera anónima la encuesta y que además se encontraran en estos dos ámbitos. Y esto se complementó con la parte que habíamos hablado antes más cualitativa, en el que se entrevistó a mujeres que habían sufrido estos tipos de violencia de manera específica. Otra de las preguntas hacía referencia que si relacionan a las mujeres con nacionalidad extranjera, si están dentro de la violencia del ámbito de la salud o solo en el ámbito digital. Sí, de hecho, o sea, creo que en el ámbito tienen diferencias significativas, creo que lo hemos comentado en uno de los ámbitos en particular. La muestra nosotros también lo comentamos en el informe, que también nuestros resultados están condicionados por las características de nuestra muestra, y en este caso, con la muestra que hemos obtenido, las diferencias significativas han sido tan solo en el digital, si no me equivoco. Ujú, sí. Y luego, bueno, también respecto al mapa, ¿no? Que hay una pregunta en relación de si nosotras, o sea, si contactan directamente con nosotras o somos nosotras quienes identificamos las iniciativas. Eso es lo que ha comentado mi compañera Pierina, que hemos hecho, por una parte, una labor de investigación, de identificación de estas iniciativas, búsqueda, ¿no? Profundización para ver si están activas, bueno, todas estas cuestiones, pero como también comentaba ella, también os animamos, si tenéis identificados, ¿no? Vuestros propios proyectos de entidades, a que os pongáis en contacto con nosotras para que podamos ver la posibilidad de incluirlo en el mapa, porque al final el objetivo del mapa es incluir el mayor número de recursos disponibles para las mujeres y que también nos sirva a nosotras como profesionales, ¿no? De que podamos identificar a dónde derivar en función de lo que encontremos. Y Sí. sí. Sí, perdón, Laura, que además que os podemos dejar por el chat el correo de área empleo al que podéis escribir y simplemente dejando un correo de contacto ya nos ponemos en contacto desde el equipo de investigación con la entidad que desea entrar en el mapa y ya os pediremos concretamente ya en ese correo pues la información que necesitamos básica para poder incluirla. Así que no os preocupéis porque es cierto que poco a poco van llegando iniciativas, se va completando la información, entonces nos pondríamos en contacto vía correo electrónico. Vale. Y en principio yo creo que no hay ninguna pregunta más. Creo que solo había una previa de Alejandra antes de que preguntara por la nacionalidad extranjera. También preguntaba por el perfil de mujeres con condiciones de discapacidad. Ay, sí, 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 es verdad, que me la he Eh, saltado. sí, bueno, es Paula, que ha sido la técnica de investigación que ha tratado los datos, pero bueno, con eso tenemos que tener mucha cautela porque las mujeres con discapacidad han sido una muestra que no podemos considerar representativa y aquí sé que hay compañeros de entidades exclusivamente que su población es población con discapacidad y de hecho han hecho informes exclusivos con población con discapacidad, así que seguramente ellos puedan tener muchísima más información y control de esto.
Nosotros la única pregunta que incluíamos respecto a la discapacidad es cuando era una discapacidad reconocida, pero no entrábamos a preguntar en el tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, entended en el informe y en el marco de la exposición que siempre que hemos hecho referencia a mujeres con discapacidad, lo hemos hecho con cautela por el número de mujeres que han declarado tener una discapacidad superior a 33%, pero en ningún caso hemos desgranado o nos hemos entrado en el detalle, Alejandra, de qué tipo de discapacidades eran, ¿vale? Es decir, esa información no la tenemos. Sin duda, si se hiciera un informe, como ha dicho antes Paula, donde ya se ha comprobado, no solo a través del nuestro, sino a través de otros, que las mujeres con discapacidad son las que notablemente sufren en mayor medida las violencias en el ámbito de la salud y los derechos sexuales reproductivos, ahí sí que entraríamos al detalle en el perfil y en el qué tipo de discapacidad. En este caso no era el objeto, pero vamos, que es muy interesante, Alejandra. De nada. Gracias, Pirina, sí, exactamente. Vale, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, pues simplemente daros las gracias porque hayáis asistido al evento. Recordaros que tenemos la formación de la transferencia, ¿no? De estas recomendaciones para la intervención en estos dos tipos de violencia el 21 de marzo. Os animamos, vamos, que podáis apuntaros y mis compañeras dejan también la información en el chat. Y también que el informe extenso, ¿no? Estará publicado próximamente en la página web que os hemos compartido también. Y por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias y esperamos veros pronto. Gracias.